Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un programa que nos permita entender cómo es que desde Python y utilizando algunas de sus librerías más potentes podemos construir gráficos a partir de lo que está almacenado en un archivo, por ejemplo, en este caso un archivo CSV, que no es más que un archivo con datos separados por comas. Bien, sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir PyCharm y si tú ya tienes un proyecto, si me has seguido en los videos, pues no es necesario crear uno nuevo. Yo en este caso ya tengo uno donde estoy haciendo todos estos ejercicios. Si tú quieres generar un nuevo proyecto, el concepto va a ser el mismo. Yo ya tengo un proyecto por aquí y lo único que voy a hacer es, para identificarlo de otra manera, pues es generar un nuevo directorio. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este programa? Lo vamos a hacer a través también del concepto de modelado orientado a objetos y lo vamos a hacer a través de una clase con métodos y atributos. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a este programa? Se me ocurre que este programa se llame gestor datos, por ponerle un ejemplo. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Luego, aquí lo más importante, y es, digamos, la parte fundamental en este desarrollo, es que a tu proyecto le vamos a agregar las librerías correspondientes para que se puedan ejecutar estas acciones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es agregarle librerías a nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestro proyecto, vamos al menú File, Settings, y lo que vamos a buscar ahora es aquí en nuestra parte de proyecto, en el interpreter, y nos va a hacer un despliegue de todas las librerías que tenemos instaladas por default en nuestro proyecto. Como tú puedes observar, en este proyecto que yo tengo base, solamente tengo algunos que PyCharm y como tal Python me configuró de manera automática. Puedes observar también que la versión que tengo de Python es la 3.10. Esta parte es importante porque si no tenemos las versiones correctas, es muy probable que no puedas reproducir este ejemplo tal como lo estoy mostrando. Entonces es importante que tengas esta versión. Ahora, lo que vamos a hacer es darle clic aquí en más y vamos a agregar un primer paquete o librería que se llama Pandas. Entonces, cuando yo escribo Pandas, me aparece por aquí el resultado y le tengo que dar clic aquí en Install Package. Le damos clic y empezamos a ver que se está ejecutando un proceso de instalación. De hecho, aparece la palabra Install y acá en la parte de abajo dice que está instalando el paquete de Pandas. El proceso puede demorar, pero cuando finalmente termina te va a decir Package Panda Install Successfully, es decir, que se ha instalado exitosamente. Otro de los paquetes que vamos a requerir se llama PyQt5. Este paquete es necesario para hacer el despliegue de las interfaces gráficas o de donde vamos a visualizar los datos de este ejemplo. Entonces también lo vamos a seleccionar y le vamos a dar Install Package. Ahí se está ejecutando el proceso de instalación. Puedes validarlo también aquí en la parte derecha y solamente esperamos. Ahí ha concluido. Otro de los paquetes que vamos a necesitar es uno que se llama Matplotlib, o las librerías necesarias para hacer todos esos cálculos matemáticos y que además me permitan graficar esos datos. Entonces también lo seleccionamos y le damos Install Package. Ahí sigue el proceso de instalación y bueno, finalmente ha concluido. Entonces hemos instalado Matplotlib, Pandas y PyQt5.
Entonces vamos a cerrar esta parte y ahora tenemos que validar que se han instalado estos paquetes. Es normal que te aparezcan de más aunque solo hayamos instalado 3 porque muchos de estos tienen dependencias. Entonces, por ejemplo, cuando instalamos este PyQt5 hizo la instalación de otros 2. Cuando instalamos pandas instaló, por ejemplo, NumPy y algunos otros. Solamente al inicio teníamos 3 y cuando instalamos Matplotlib pues seguramente hizo la instalación de otros. Esto es lo necesario para poder empezar a trabajar. Entonces vamos a darle clic en OK. Y bien, una vez que ya tenemos los paquetes instalados en nuestro proyecto, pues lo que tenemos que hacer es directamente a crear un archivo Python. Entonces vamos a dar clic en la carpeta de dentro de nuestro proyecto que se llama gestor datos. Vamos a Python File y vamos a ponerle un nombre a nuestro archivo. En este caso va a ser gestor datos. Este ejemplo a nivel de programación va a ser un ejemplo muy sencillo. Aquí la parte interesante, la parte que nos compete explicar en este video es que a través del uso de librerías y con muy poquitas líneas podemos conseguir cosas importantes. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar esas librerías que vamos a utilizar. Vamos a necesitar 4 en particular y vamos a empezar haciéndola escribiendo la palabra import y en este caso la librería sys. Te voy a ir explicando más abajo cómo es que se van a utilizar. También vamos a importar Matplotlib, ahí lo tenemos. También vamos a importar pandas y algo que te tengo que explicar es que cuando tú importas una librería le puedes poner un nombre, un alias, por ejemplo a pandas. Utilizando la palabra as le podemos poner la palabra pd para no escribir pandas más adelante en el código. Es un ejemplo. Y por ejemplo, si vamos a importar Matplotlib de este paquete de librerías, vamos a necesitar una en específico que se llama pyplot, que te debes de imaginar que es como el lienzo donde vamos a imprimir nuestros resultados y también le vamos a poner un alias. Ahora sí, vamos a comenzar la construcción de nuestra clase una vez que ya tenemos nuestros módulos y librerías importados. Y bueno, ¿en qué va a consistir nuestra clase? Va a ser una clase, vamos a irla definiendo, vamos a llamarle gestor datos. Recuerda que después del nombre de la clase vienen 2 puntos. Vamos a definir un constructor con la palabra init, ahí, _init, _self. Y este método lo que va a recibir es un nombre de archivo porque es el que finalmente queremos graficar. ¿Vale? Yo le pongo la palabra archivo y entonces necesitamos un atributo en nuestra clase que va a servir como plantilla que nos va a almacenar pues esa estructura de datos que se va a reflejar con la lectura del archivo. Entonces recordarás que utilizamos la palabra self y si nuestro atributo va a ser privado tenemos que poner __ y el nombre de nuestro atributo. Yo le voy a llamar tabla datos y esto significa, esta sintaxis, que tabla datos va a ser un atributo privado, es decir que no se va a poder acceder desde el exterior. Esto en programación orientada a objetos. Y luego, ¿qué le vamos a asignar cuando se crea un objeto de tipo gestor datos en este constructor de nuestra clase? Pues vamos a usar la librería de Panda que hemos llamado pd y le vamos a decir que vamos a leer un archivo CSV separado por comas que se va a llamar archivo. Ahora, hasta ahí vamos a dejarlo en lo que son los atributos y la inicialización de nuestra clase. Después, como puedes observar, pues tenemos un método que se va a llamar getTablaDatos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un atributo y si seguimos los estándares de programación orientada a objetos, pues debemos tener
un método get y un método set para cada atributo que tengamos definido en nuestra clase. En este caso solo es tabla datos. Y bueno, ¿qué va a regresar get tabla datos? Pues un return. Utilizamos la palabra cell, guión bajo, tabla datos. Eso es lo que quiero que me regrese este método cuando lo mande llamar, el atributo de la clase que se llama tabla datos. Y de igual manera voy a hacer un método que se llame set tabla datos, que pues reciba una tabla de datos. En este ejemplo en particular no vamos a usar este método, pero es importante que los definas porque es muy común que a veces en el diseño de tus programas pues los tengas que utilizar, y si ya los tienes definidos pues simplemente utilizarlos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la palabra self, otra vez guión bajo, el nombre de nuestro atributo tabla datos, y le vamos a asignar tabla datos. Y hasta aquí hemos concluido con los métodos base principales de nuestra clase. Ahora la siguiente parte que vamos a construir pues es el método que va a hacer todo, y ese método pues yo le voy a llamar display datos. Tú le puedes llamar como quieras, a mí se me ocurrió ese nombre. Al poner los paréntesis aquí en PyCharm, él automáticamente te pone la palabra self, y no olvides los dos puntos. Ahora, ¿qué va a ser display datos? Pues necesito recuperar la tabla datos, pero no voy a acceder directamente a ella en este método, sino que voy a utilizar get tabla datos que ya definí previamente para recuperarlo. Y cuando lo obtenga voy a llamar un método que se llama plot, es decir, oye, ya tengo esa estructura de datos, vamos a graficarla. ¿Qué parámetros o argumentos recibe plot? Lleva un parámetro que se llama kind y le vamos a dar el valor de scatter. Esto significa que con ese parámetro le estamos diciendo, oye, descompone esa estructura de datos que tenemos en ese archivo para poder utilizar sus columnas por separado. Ok, ¿y qué columnas vas a utilizar? Ponemos coma y le vamos a decir que el eje de las X va a representar una columna que tenemos en ese archivo que se llama duración. Este archivo CSV contiene datos estadísticos, ahora te lo muestro, que tiene valores asociados a la duración del pulso de las personas, un pulso normal, un pulso máximo, y las calorías consumidas en ese tiempo, que fue la medición. Entonces, en este caso esa columna va a representar el eje de las X y el eje de las Y va a ser otra columna que tenemos en ese archivo que se llama pulso. Hasta aquí, con esta línea le vamos a decir a Python, oye, grafícala, ¿sale? Pero debemos especificar puntualmente con un método que se llama show para que nos muestre esa gráfica en pantalla. Posteriormente, utilizando la variable plt que tenemos definida acá del módulo, le vamos a decir, oye, guárdame esta configuración así, y vas a mandarme esto utilizando el módulo sys, la salida estándar, y despliégame lo que tenemos en pantalla para que podamos ver ese gráfico. Y por último, utilizando el módulo o el paquete sys, que en la salida estándar me haga un refrescado con el método flush. Y listo, con esto hemos terminado la codificación de nuestra clase. Ahora, ¿cómo la mandamos llamar? Para mandar llamar nuestra clase, pues simplemente nos vamos más acá hacia abajo y vamos a invocar a nuestra clase gestor datos y le vamos a pasar como parámetro el nombre de nuestro archivo. El archivo que yo te voy a mostrar ahora se llama data o data.csv, y esto pues lo tengo que asignar a una variable. Vamos a llamarle
gestor de datos que sea como GD. Ahora vamos a llamar al método que va a hacer el despliegue de todo. Entonces gd.display datos. Ahora, si has seguido mis otros videos con la explicación de la programación orientada a objetos, podrás observar que la ejecución solo son 2 líneas. La implementación son muchas líneas. En este caso, pues realmente no son demasiadas, pero a través de la programación orientada a objetos encapsulamos, dejamos muchos detalles por fuera, no dejamos visibles esos detalles al usuario. Y solamente con estas 2 líneas sencillas vamos a mandar llamar nuestro programa. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro directorio de nuestro proyecto y ahí vamos a colocar un archivo CSV que se llama data.csv para que se pueda leer por el programa. Me he dirigido al directorio en el explorador de Windows de nuestro proyecto y de nuestro directorio que estamos generando para estos códigos, y aquí voy a colocar el archivo data.csv. Lo voy a abrir y te voy a mostrar la estructura que tiene. Es un archivo, vamos a ponerlo por aquí, que consta de 1, 2, 3, 4 columnas y de muchísimas filas de valores. Como puedes observar, la primera columna representa la duración, la segunda columna el pulso máximo la tercera y las calorías consumidas la cuarta columna. Y a partir de la fila número 2 hasta el fin, que son 170 líneas en total, pues representan las mediciones que se le han hecho a cierta cantidad de personas. Entonces esto es pues un ejemplo muy sencillo de la utilidad que puede tener este método. Ahora sí, vamos a regresar al proyecto una vez que hemos colocado el archivo en el directorio y vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo lo que tenemos que hacer es ir al menú Run y seleccionar gestor de datos. Si todo lo hiciste bien, si instalaste los paquetes, los módulos, todas esas dependencias como yo te las mostré y tienes la versión de Python para este ejercicio, pues seguramente todo te va a funcionar bien. Si te equivocaste en algo, en la sintaxis de algún comando, pues te va a dar algún error. Pero si todo está bien, cuando yo le dé clic aquí en gestor de datos, mira lo que va a suceder. Se abre una ventana. Esta ventana pues es la utilidad que tiene el módulo de Matplotlib, porque Matplotlib tiene un submódulo que nos permite utilizar un lienzo y sobre este definir un eje X y un eje Y donde vamos a graficar estos valores. Como recordarás, en el código le indicamos que el eje X va a representar la columna de duración y el eje Y la columna de pulso, y eso está reflejado aquí. Además tiene ciertos controles para poder manipular el gráfico, aparte de que ya fueron aquí desplegados en el lienzo, en esta pequeña interfaz. Pues podemos, por ejemplo, movernos sobre él, hacer cierto zoom para visualizar la distribución de los datos, nos regresamos a la vista original. Podemos cambiar algunas propiedades, por ejemplo, definir o hacer más grande los ejes de las X y de la Y. Podemos modificar, por ejemplo, el título del gráfico. Podemos llamarle consumo. Podemos reetiquetar el eje de las X o el de las Y como pulsaciones, por ejemplo. Aplicar los cambios. Y como puedes observar, pues aquí es el tradicional gráfico para visualizar ciertos puntos sobre, digamos, un eje X. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Entonces, sigue con nosotros aprendiendo nuevas cosas. No te pierdas los siguientes videos porque vamos a seguir aprendiendo sobre pandas y Matplotlib. Muchas gracias.